Vení a darle vida a tus propias ideas. Hacé de tu pasión una profesión. Sumate a nuestra comunidad de artistas y desarrolladores que trabajan en la industria y que marcan la diferencia siempre. Somos una escuela especializada en gaming y animación pionera en Latinoamérica. Te proponemos este desafío: llevar tu talento a otro nivel. Descubrí Image Campus, otra educación. www.imagecampus.edu.ar. Hola, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer encuentro de este ciclo de webinar 2021. Hoy tenemos una cita imperdible con el mundo de las tecnologías inmersivas, especialmente nos convoca hoy el audio inmersivo. Tenemos 3 disertantes que en minutos nada más voy a presentarles, pero necesito antes hacerles algunas recomendaciones y anuncios también. La primera recomendación para una escucha óptima es tener auriculares para la reproducción del sonido y preferiblemente lo ideal es que no estén conectados desde un celular. Es simplemente para que tengan una mejor experiencia. La segunda recomendación que tengo es, recordarles en verdad que este es un encuentro que se da en un marco educativo, por lo que esperamos que cada pregunta o comentario sea siempre en el marco del respeto. Y la tercera es que aprovechen el chat para ir dejándonos, como veo que ya lo han hecho desde el inicio, sus saludos, sus comentarios y también todas las dudas que vayan apareciendo para que nuestros disertantes puedan al final del encuentro ir respondiendo todo. En cuanto a los anuncios, uno es recontra importante para ustedes que entiendo están interesados en el mundo de las tecnologías inmersivas. Les decía al inicio, este es el primer encuentro, pero próximamente ya les voy a dar todos los detalles y seguramente van a ir apareciendo algunos links en el chat. El próximo encuentro también tiene que ver con nuestras tecnologías inmersivas, así que no se vayan para estar atentos al link de la inscripción si desean participar. Y el último, no lo quiero spoilear tanto, pero para quienes se queden hasta el final de nuestro encuentro, tenemos un beneficio para cada uno de ustedes que yo no lo desaprovecharía. Ahora sí, sin más, quiero presentarles a nuestros 3 expertos que nos van a acompañar en esta jornada. Voy a leer sus bios para poder ser exacta en el desarrollo profesional, acortado, porque la verdad es que es impecable el recorrido de cada uno de ellos. El primero de nuestros invitados es Eugenio Taboada, es diseñador de sonido, artista y docente, cofundador de Estudio iLatina. Estudió dirección de sonido en la ENERC, es licenciado en artes visuales por la Universidad Nacional de las Artes y grabación y postproducción de audio en Texon. Se desempeña académicamente en la docencia y en el diseño de implementación de planes de estudios. Es coordinador del área de sonido en Image Campus. Pertenece a la Asociación Argentina de Sonidistas Audiovisuales, dedicado a la investigación del sonido y el arte. Y también se ha presentado como disertante en numerosas jornadas y seminarios. Por su parte, Ramiro Álvarez es licenciado en composición musical con medios electroacústicos por la Universidad Nacional de Quilmes. Trabaja en el laboratorio Immersive Films, produciendo contenidos audiovisuales inmersivos y en paralelo realiza postproducción de sonido y música original, especializándose en sonido 3D para video 360. Es profesor en la Universidad Nacional de las Artes, en la licenciatura en Artes Audiovisuales y Audiovisión, miembro activo del Clúster Audiovisual de la provincia de Buenos Aires, ONG desde donde impulsa y apoya en forma cooperativa y autogestiva diversos proyectos nacionales e internacionales de carácter experimental. Ha dado charlas y talleres en diversas universidades y eventos. Y nuestro tercer invitado es Fabián Kessler, compositor electroacústico por la Universidad Nacional de Quilmes.
Cuenta con posgrados en filosofía, computación aplicada a la música y programación interactiva. Cursó materias de especialización docente de didáctica y pedagogía y también operación y programación en computación. Es docente en materias como composición, acústica, audiovisión, estilos musicales, música electrónica, ritmo y armonía, sonido especializado en diferentes instituciones académicas. Es tecladista y performer electrónico, utilizando tanto sus propios instrumentos como su propio software en vivo. Es miembro de proyectos de performance e investigación que vinculan el arte y la tecnología. También, por cuenta propia, ha brindado seminarios, así como también conciertos y clases magistrales en eventos de actualidad artístico-tecnológica en diversas instituciones, tanto de América como de Europa. Bueno, un montón. Ahora sí, entonces, Eugenio, Ramiro, Fabián, a partir de este momento, el público es de ustedes. Bueno, muchas gracias Luciana por la presentación y muchas gracias también a Image Campus por el espacio, que la verdad que estamos muy contentos de poder estar acá. Y también agradezco a todas las personas que se conectaron, la verdad que es un gusto para nosotros poder charlar con la gente y también entre nosotros y ir contando un poco a lo que nos dedicamos. Me entusiasma saber que hay tantas personas del otro lado que les interesa esta vertiente, que a nosotros nos entusiasma muchísimo. Lo llamamos audio inmersivo, ¿no? O sea, de alguna manera cuando uno se junta y empieza a hablar con colegas sobre las cosas en las que trabaja y empieza a notar que hay cosas en común a pesar de estar dedicándose a diferentes disciplinas, empezamos a notar que de alguna manera había algo que nos podía englobar a todas las personas que estábamos en esto, que tiene que ver con estos términos que vienen utilizándose hace mucho, como audio 360, audio binaural, audio inmersivo. Finalmente nos gustó el tema de audio inmersivo, pero también me gustaría como arrancar contándoles que de alguna manera ese término no tiene que achicar la idea de lo que uno está produciendo. Es decir, mientras más amplio podamos ver este término, mejor. De hecho, realmente no es un término cerrado, por el contrario, es un término súper abierto, ¿no? De hecho, pensar que solamente audio inmersivo estamos hablando de aplicaciones que se reproducen a través de dispositivos estereoscópicos, ¿no? Cascos de realidad virtual, es achicar el concepto de audio inmersivo. Realmente, desde que los medios empezaron a poder utilizar sistemas surround como el 5.1, el 7.1, eso también de alguna manera se empezó a denominar audio inmersivo. Lo que pasa es que bueno, las tecnologías van empezando a llegar mucho más allá. A veces tecnologías incluso que vienen del pasado, porque mucho de lo que utilizamos tiene que ver con cosas que aparecieron en los años 70. Pero sí es cierto que los medios de entretenimiento, los contenidos que se empiezan a trabajar, empezaron a necesitar de esto que llamamos audio inmersivo, ¿no? Nosotros somos tres profesionales que venimos de ramas muy distintas, pero que de alguna manera tenemos un montón de cosas en común. Por supuesto, desde el lado de la psicoacústica, ¿no? Obviamente trabajamos en base a las mismas cosas que rigen dentro de la física en la que vivimos y dentro del audio perceptivo de cada persona, pero también dentro de las herramientas que nosotros utilizamos, más allá de que sean distintos software y para diferentes medios de entretenimiento, de contenidos artísticos, sí es cierto que hay una lógica de lenguaje que a veces nos une y a veces no, y entonces eso es interesante para empezar a escucharnos cada uno. También es cierto que de las herramientas que utilizamos son muy distintas, a pesar de que a veces queremos llegar a lugares similares, así que un poco por eso es que empezamos a juntarnos y hacer un poco esto que llamamos audio inmersivo dentro de este webinar, pero también dentro de un trayecto, o sea, dentro de Image Campus, que yo trabajo como coordinador del área sonido, yo ya había desarrollado un trayecto, un curso de formación en Game Audio, pero empecé a notar que había una necesidad de empezar a generar un nuevo contenido que tenía que diferenciarse del Game Audio porque salía del videojuego tradicional, incluso en algunos casos hasta utilizándose herramientas similares con las que trabajamos para hacer espacios tridimensionales y audio inmersivo, pero que también esa nueva vertiente que empezaba a abrirse desde la idea de la producción, también empezaba a unirme a otros profesionales que venían de otras áreas. Entonces de repente la vida me fue cruzando con algunas de estas personas que hoy me acompañan, a las cuales admiro mucho y son grandes profesionales y personas, y bueno, entre todo eso empezó a salir esto que nos trae hoy acá. En este caso, Ramiro Álvarez, por ejemplo, él trabaja en muchas cosas, pero fundamentalmente se ha especializado mucho en todo lo que tiene que ver con el trabajo del sonido para video 360, es decir, para un video que se filmó logrando obtener una captura de imagen en todas las direcciones a la vez, a diferencia de como normalmente estamos tal vez acostumbrados a enfocar un plano que cierra
la imagen que solo enfoca un sector y de alguna manera queda afuera un montón de otras cosas que lo rodean, el video 360 permite filmar obteniendo un 360 grados de todo lo que hay alrededor de ese punto, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que respectan a cómo se trabaja el audio dentro de una idea en donde si el video se puede observar hacia todas las direcciones, cómo vamos a trabajar el audio para que realmente responda hacia el punto de vista que requiere en cada momento cada usuario, espectador, participante, explorador. Me parece que las palabras empiezan a aumentarse, porque ya decir solamente un espectador, cuando la persona tiene posibilidades de elegir hacia dónde mirar, queda chico. Ramiro me decía que a él le gustaba utilizar con el clúster audiovisual con el que él trabaja, decir explorador. Me pareció muy interesante. Yo que vengo, en este caso, de medios audiovisuales, soy licenciado en artes audiovisuales, no visuales, ahí corrigiendo un poco lo de Luciana. Yo vengo del cine y cuando llegué al mundo del videojuego, haciendo sonido para cine, y cuando llegué al mundo del videojuego me encontré con un mundo enorme, muy interesante para explorar, en el cual me hizo irme hacia nuevas ramas también, como la realidad virtual, que no necesariamente tiene que ser un videojuego, una realidad virtual. Y todo el contenido que uno puede crear dentro de un espacio virtual con sonido inmersivo, que va mucho más allá de la narrativa de un videojuego. Estamos hablando incluso de obras de arte, ¿sí? Y en eso estoy un poco yo ahora. Y después, bueno, Fabián, que también la vida me cruzó por suerte con él en algún momento, escuchando su trabajo y de pronto empezando a investigar lo que hacía, a mí me dejó fascinado cómo él de alguna manera logra producir obras de arte en la cual él como artista u otros artistas en una performance pueden lograr generar una interacción con la banda sonora a partir de controladores. Es decir, poder fabricar tus propios dispositivos con los que puedas controlar el audio dentro de tu obra. Que eso puede ser tanto en tu actividad performática como artista, como puede ser también trabajando para otros artistas. Él trabaja en obras de teatro, en danza y tantas otras cosas más. Entonces, ¿cómo no vamos a llamar a eso audio inmersivo también? En sí, la inmersión, y esto tal vez es una opinión personal, puede sentirse de múltiples formas. Estar abstraído de la realidad puede pasar incluso leyendo un libro. Pensar que solamente va a pasar con tecnologías inmersivas es achicarlo. También creo yo que la interactividad, ya sea del artista o de los usuarios, eso también genera experiencias inmersivas. Poder que un usuario note que el audio, la banda sonora, los diálogos, músicas, ambientes se adaptan a las situaciones que está viviendo, eso genera un efecto inmersivo sin lugar a duda. Así que un poco por eso estamos hoy acá, para charlar. Y en ese sentido vamos a iniciar cada uno de nosotros hablando un poquitito sobre en qué lugar están parados en este momento, pero también de dónde venimos y tal vez a dónde vamos un poco con todas estas tecnologías que llamamos audio inmersivo. No sé si te parece, Ramiro, te cedo la palabra para que comiences vos contando un poco de esto. Bueno, gracias Eugenio por la presentación. La verdad que es un placer para mí también estar con ustedes acá y compartiendo los trabajos que hacemos, ¿no? Que, como decías, muchos de estos confluyen en un montón de aspectos y bueno, en lo personal yo voy a en este momento hablar sobre video 360 y voy a compartir pantalla, así ahí estamos, no sé si ven la pantalla, el gráfico de, bueno. Sí, sí se ve. Básicamente, Sí, se ve. perfecto, gracias. Básicamente comparto este gráfico para, de alguna manera, simplificar lo que venías hablando recién, ¿no, Eugenio? Del tema del audio inmersivo, ¿no? Y el audio, digamos, que está más en relación con el trabajo que vos planteás con respecto a lo que es realidad virtual, ¿no? Y videojuegos, que se lo suele llamar audio basado en objetos, ¿no? En donde el espectador, ¿no? O mejor dicho, el explorador o usuario se traslada en ese espacio virtual, ¿no? Y de alguna manera interactúa, ¿no? Con el espacio y el sonido es reactivo a eso. En el caso del video 360 se lo suele llamar audio basado en escenas y es un audio en donde el espectador, digamos, no se puede trasladar dentro de esa realidad virtual, sino más bien gira en un punto fijo, ¿no? Entonces, una técnica de espacialización de sonido que es análoga, ¿no? a este efecto es una técnica que se llama ambisonics, ¿no? Y es sobre la cual, digamos, pienso mostrarle algunos ejemplos más adelante en la charla. Y como les decía, ¿no? O sea, esta técnica, el principal potencial que tiene, ¿no? Ambisonics es crear un formato de espacialización, ¿no? Que es independiente del sistema de reproducción, ¿no? Cosa que es algo interesante, sobre todo para vincularlo con el trabajo de Fabián también, ¿no? Cuando
uno utiliza, digamos, este tipo de proyectos para, por ejemplo, una instalación, ¿no? Y salimos de la reproducción binaural que es la que se utiliza para los videos 360, ¿no? Bien, como decía Eugenio, digamos, uno de los, digamos, yo vengo trabajando, ¿no? con el clúster visual de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es una ONG que nuclea realizadores, y con un grupo de realizadores de ahí, desde hace más o menos 5 años, venimos realizando trabajos de ficción, principalmente, y también documental, sobre lo que es el formato video 360, ¿no? Y yo, en general, estoy a la cabeza de la parte de sonido, ¿no? En lo que es el registro de sonido directo y postproducción, ¿no? También hemos realizado, hemos viajado a México, por ejemplo, a realizar también una ficción allá en el DF y en una ciudad que se llama Aguascalientes. Como pueden ver, esta es una captura de un frame del video 360, o sea, es una imagen equirrectangular, ¿no? Es como si fuera el planifero abierto, ¿no? Y esta imagen lo que se hace después es esferizarla, ¿no? Y nosotros podemos de alguna manera viajar sobre este video, ¿no? Mirando con un punto fijo hacia todas direcciones. Con el sonido sucede lo mismo, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos es anclar en puntos específicos de este video los registros que tomamos en el directo. Bueno, trabajos documental, ahí tienen, si quieren pueden entrar en la página de la Universidad de la Defensa, donde hay, por ejemplo, un documental que hicimos en la Antártida, y trabajos quizás más de carácter experimental, en donde se cruza con el cine, ¿no? O sea, el registro convencional hecho con cámaras convencionales de cine, y en paralelo, en un mismo rodaje, video 360. Bueno, para hacerlo rápido y pasarle la palabra a Fabián, les resumo brevemente qué es esto de Ambisonics, ¿no? Digamos, Ambisonics es una técnica, ¿no? Que está determinada en 2 etapas. La primera, o sea, está representada por recrear un campo sonoro, ya sea a través del registro o a través de la síntesis, o sea, recrear con sonidos que nosotros hemos registrado aparte, ¿no? El registro puede ser con micrófonos Ambisonics, ¿no? Y esto se hace todo en una señal multicanal, o sea, todo ese registro termina en una señal multicanal, ¿no? Así como los sistemas Surround, bueno, el Ambisonics es bajo otra lógica, ¿no? Pero responde a la idea de señal multicanal, ¿no? Y después la segunda instancia, ¿no? de Ambisonics, que es la decodificación, digamos, para diversos sistemas, ¿no? de reproducción. Esa es la principal ventaja, ¿no? En lo particular del video 360 es que nosotros utilizamos sistemas binaurales, ¿no? Entonces se decodifica ese Ambisonic en una mezcla binaural. El registro sonoro en rodaje lo hacemos con micrófonos Ambisonic que van anclados en la cámara. No sé si fijan en la foto de la derecha arriba, ese peludo que está ahí arriba de la cámara es el micrófono ambisónico. Y después también sumamos señales mono que son a través de los corbateros, ¿no? Entonces, ya a modo de resumen, y para pasarle la palabra a Fabián, creo que venimos bien con el tiempo. Nosotros lo que hacemos, y esto lo van a ver después más adelante en la charla, con una sesión en donde voy a compartir, ¿no? cómo es algunos fragmentos de un trabajo documental que estoy realizando. Trabajamos con señales mono que se cargan, digamos, en un procesador, en un espacializador, y esos se envían a un canal máster, ¿no? Ese máster recibe todas las señales. En cada una de esas instancias, esos tracks, que pueden ser como, también además de mono, pueden ser multicanales, se utilizan estos procesadores, ¿no? Que hoy les voy a mostrar principalmente, que son los de Facebook, que son el Spatial Workstation de Facebook, digamos que es una suite de plugins que ustedes las cargan en cada una de esas instancias de sonido. Pero bueno, le paso la palabra a Fabián para que continúe digamos, con su presentación, digamos, de alguna manera vincularlo, ¿no? con esto de los sistemas multicanal y demás. Gracias. Bueno, gracias Ramiro. ¿Se escucha bien? Siempre me gusta preguntar eso. Sí, se Tengo escucha buen bien. audio. Sí, bueno, con esta nueva realidad a veces uno se queda hablando solo y bueno. Bueno, la verdad que estaba pensando en lo que dijo Eugenio, que cuando nos conocimos
A mí me gusta mucho aprender de la gente, ¿sí? Incluso de los alumnos en las clases. Y me pareció que en este trío que se armó entre Ramiro, Eugenio y yo, hay un complemento realmente muy hermoso y muy interesante y muy creativo y que da para mucho, porque realmente tenemos ramas diferentes, ¿no? En mi caso, si bien yo también soy programador, siempre fui muy hardware, ¿no? Ya de chiquito con la revista Lupin, una cuestión de armar y desarmar cosas, probar destornilladores, soldadores, herramientas. Siempre me gustó el físico, me sigue gustando, de hecho soy coleccionista de objetos tecnológicos de todas las épocas. Por lo cual, yo todo esto del espacio, cuando él me convocó, recordé muchas cosas que ya había hecho en mi historia artística y técnica. Y bueno, yo tengo, por ejemplo, mucho trabajo hecho en lo que es escenarios, con lo que es sonido espacializado. Hasta el hecho de cargar los parlantes en mi hombro, ¿no? Porque en general son obras más bien experimentales, que no cuentan con un gran presupuesto. Entonces hay toda una cuestión de lo físico, de la experiencia empírica, que a mí me parece muy interesante y muy importante, porque realmente hay tantos cambios cuando yo hago una programación de sonido surround en mi computadora y cuando voy al teatro, que bueno, ahí se ve en gran parte la verdad, ¿no? Cuando pasamos del escritorio al teatro. Entonces creo que ahí hay toda una experiencia que a mí de hecho me encanta transmitir y es un campo tan poco explotado, ¿no? Yo siempre trato, cuando me contratan para lo que es diseño sonoro, música de una obra de teatro, de danza, hablar desde el espacio sonoro, ¿sí? Porque no es algo considerado en general. La música en general se la piensa como un arte temporal, ¿no? Digo temporal porque depende de una línea de tiempo, desde que uno pone play hasta que la canción termina. Son 2 minutos de tu vida, por lo tanto el tiempo es el parámetro más importante del sonido. El espacio en general se lo considera más bien ligado a la pintura o a la escultura, porque yo no podría negociar el espacio de lo que ocupa un cuadro, por decir, ¿no? Pero el tiempo que hay en un cuadro es personal. Hay gente que se queda delante de un cuadro 1 minuto y hay gente que se queda 1 hora. Pero ¿qué pasa cuando trasladamos el espacio al sonido? Ahí se abre todo un mundo de posibilidades, ¿sí? Porque el humano es muy sensible, aparte del volumen de los sonidos, a la posición espacial, ¿sí? Tenemos mecanismos anatómicos muy finos para lo que es captar la dirección del sonido, ¿sí? Eso está dado, ya se verá técnicamente cuando lo estudien, por los pliegues que tiene nuestra oreja, por nuestro cráneo, ¿sí? Tenemos como varios mecanismos que nos permiten detectar, y es una pena que todo eso no se explote en las artes escénicas, ¿sí? Como ser danza, teatro, performance. Bueno, yo por suerte he hecho varios trabajos por insistencia, porque en general no se conoce esto, ¿no? Por eso me entusiasmó tanto la propuesta de Eugenio de realmente poder hacer de esto algo que se difunda, algo que la gente lo conozca, lo aplique, y creo que en gran parte seremos pioneros, ¿sí? Créanme que hay mucho para hacer. Como no hay mucho tiempo, mucho no vamos a mostrar, pero también la idea es que se queden un poco con las ganas y que vean todo el potencial que hay detrás de esto, ¿sí? Yo en mi caso, como les decía, también soy programador de interfaces de surround, de sonido. Ahora voy a compartir 2 minutos después la pantalla, pero primero quería decir dos cositas más sencillas y más mundanas. Siempre me gusta hacer analogías con cuestiones que ustedes quizás ya conozcan, porque eso también es un link para entrar a un mundo de un conocimiento nuevo, ¿no? Partir de un conocimiento previo de ustedes. El mundo es surround, ¿sí? El mundo es de sonido 360. Yo me acuerdo cuando era chico que iba a una quinta, siempre me iba a la noche a caminar solo, ya siempre fui medio solitario de chico, y me encantaba escuchar los grillos, las ranas, y venía de todos lados, y siempre me llamó la atención que algo me venía de atrás, de adelante, de los costados. Siempre me pareció algo fascinante el concierto que ofrece la naturaleza. Después conocí a Pierre Schaeffer, que él explica que los sonidos mundanos también pueden ser parte de la música. Ya previamente lo habían planteado los futuristas, pero digamos que Pierre Schaeffer lo metodiza, como buen profesor que era. Entonces, es algo que está todo el tiempo. ¿Por qué ignorarlo? ¿Por qué no aplicarlo a las artes, a la técnica? ¿Sí? ¿Por qué termina siendo algo hasta en cierto modo elitista? Es una pena realmente que nos perdamos de algo tan potente, ¿sí? Pero no hace falta tener 500 parlantes, ¿sí? Si bien existen obviamente opciones muy modernas y muy lindas, como contaba Ramiro con Ambisonics, ya hasta con un solo parlante uno puede hacer espacios sonoros, ¿sí? Piense que en un parlante, si yo pongo un sonido fuerte y después un sonido débil, ya ahí tengo planos, ¿sí? Porque lo que está más débil se asocia a lo que analógicamente pasa cuando está un sonido lejos. Y lo que pongo más fuerte a lo que está justamente un sonido que está a menor distancia. O sea, hay una analogía que se usa mucho en el cine para crear suspenso, ¿no? Cuando un sonido hace...
oh, ¿no? O sea, justamente es una de las bases del suspenso. Entonces eso lo pueden lograr con un solo parlante. Después, bueno, con el estéreo se expande muchísimo, ¿sí? El estéreo fue toda una revolución en el sonido. Hay discos icónicos como El lado oscuro de la luna de Pink Floyd, que recomiendo que lo escuchen alguna vez en su vida con auriculares. Y bueno, y el otro paso ya es el surround, ¿sí? Pero es importante, y a nosotros nos interesa, como docentes, empezar de lo más chico y explotar lo más chico. También por una cuestión que tenemos, creo que en Latinoamérica en general, de tener que resolver las cosas con pocos elementos y tener que explotar mucho el ingenio. Entonces, empezar de lo mono, ir a lo estéreo, ir a lo surround. Voy a mostrar un solo ejemplo. Comparto la pantalla y ya termino. Estoy ahí justo, me dio justo el tiempo. Comparto la pantalla. Y voy a mostrar un solo ejemplo muy sencillo y después voy a mostrar más. Bueno, ahí en teoría se estaría compartiendo mi pantalla. Voy a poner ahora un gráfico acá. ¿Se está viendo un gráfico ahí de un sonido? Forma de onda, sí, de nuendo. Claro, fíjense, claro. El de arriba de todos sería un sonido monaural, o sea, una sola forma de onda, ¿sí? Que es el primer elemento a estudiar y a explotar para hacer espacio sonoro significativo. Después el estéreo, obviamente ya tengo 2 canales, ¿no? Ya hay un montón de nuevas posibilidades. Además, el estéreo tiene que ver con nuestras 2 orejas, o sea, es lo más análogo al cuerpo humano, en lo que es técnico, pues son 2 parlantes, 2 orejas. Y finalmente el sonido surround, que bueno, el que ven en rojo es un sonido de 5.1. Como les decía, a nivel hardware, a mí también me interesó mucho lo que es armar DVDs, armar Blu-ray, o sea, sé armar y enseño también ese tipo de cosas, o sea, el físico, ¿no? No solamente quedarnos en lo virtual, sino también el mundo físico, que sigue siendo importante, porque en un teatro un reproductor de DVD es de mucha utilidad, porque evita llevar una computadora, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos los 3 paradigmas del espacio sonoro. Los 3 tienen su valor, los 3 tienen sus particularidades y los 3 los vamos a trabajar. Y lo último que les quería mostrar, bueno, ahí tenemos lo que sería el paneo estéreo. Esperen que se me fue ahí. Ahí está. Lo que sería un paneo estéreo, o sea, 2 canales, como escuchamos los auriculares en un celular, ¿no? O sea, izquierdo y derecho. Hay todo un mundo ahí para explotar, ¿no? Hay poéticas sonoras. Si algo nos interesa con Eugenio y con Ramiro es explotar lo conceptual también, ¿sí? Que después lo voy a mostrar en algunas obras. No solamente lo técnico, ¿no? Porque si no queda algo, digamos, incompleto, vacío, frío. Tiene que haber atrás arte, tiene que haber estética cuando uno trabaja con lo que es el espacio. Porque es lo mismo que trabajar con la armonía, con el ritmo, dentro de lo que es sonido, ¿no? Así que es muy importante. Y finalmente, bueno, los sonidos surround, donde tenemos el caso clásico de los 3 parlantes adelante, donde ya realmente hay un canal de centro y los 2 de atrás, ¿no? Que eso es algo maravilloso. Realmente el surround cambió todo en lo que es cine, en lo que es video y en lo que es teatro y danza y performance, ¿sí? Entonces, yo les voy a hacer escuchar un pequeño ejemplo para que vean cómo con solamente estéreo, que además es lo que podemos transmitir por Zoom, ya tenemos conceptos de espacio con herramientas muy sencillas, que son el volumen, el paneo, que es el movimiento del sonido entre el canal izquierdo y el canal derecho, y la reverberación. La reverberación, a grandes rasgos, es la emulación de lo que ocurre dentro de una sala, ¿sí? Yo muestro esto y ya termino. Voy acá a un software antiguo que yo tengo que se llama Reason. Y escuchen esto, van a ver que es solamente una batería, un baterista tocando, pero fíjense cómo estas 3 dimensiones se aplican. Volumen, paneo y reverberación. Con eso ya emulo justamente planos sonoros. Ahí va. Vieron que con algo tan sencillo nos dimos cuenta que ese baterista virtual estuvo a nuestra derecha, estuvo a nuestra izquierda y estuvo lejos y estuvo cerca. El lejos cerca, mezclando el volumen y la reverberación, se emula perfectamente. Entonces, si dominamos esto, el paso siguiente lo vamos a tener mucho más fuerte y mucho más claro, que es ya el sonido surround, ambisonic y todos los sistemas que existen hoy, el Atmos y los sistemas de espacialización, ¿sí? Bueno, con esto termino y... Sí, Reason, exactamente, y Windows 7, por supuesto. Sí, es cierto. Ahí me tiraron ahí un chat y bueno.
Bueno, listo. Ahí apago y paso a Eugenio. Bueno, muchas gracias ahí por el pase. La verdad que siempre escucharlo a Fabián es un gusto porque es una biblioteca humana. La verdad el conocimiento que tiene sobre tantas cosas es impresionante. Se nota que ha ido estudiando tanto durante todos estos años y qué importante que es volcar todas estas informaciones que tal vez en cierto punto podemos pensar que son técnicas. Sin lugar a duda, cuando alguien empieza a estudiar un mundo como el mundo del sonido, seguramente el acercamiento tiene que ver más con un interés artístico probablemente, ¿no? Pero cuando se encuentra con un mundo técnico, a veces puede ser una barrera muy grande para algunas personas. Lo importante es realmente entender que no hay técnica que sirva o que valga la pena si no hay un criterio para utilizarla. Muchas veces nos inundan con herramientas nuevas y novedosas o la cantidad de parlantes o de plugins que podemos tener, pero en realidad es verdad que todo eso no serviría de nada si no hay una idea de querer contar algo, de querer narrar algo y utilizar lo técnico en función de lo artístico y no al revés, como muchas veces también se ve, ¿no? Así que bueno, para empezar yo también voy a compartir pantalla. Yo en estos minutos que voy a tener antes de volver a pasar la palabra, quería comentar un poco estas cuestiones que tienen que ver con lo que a mí me está produciendo mi trabajo, ¿no? Trabajar para medios que buscan esta inmersión. Yo viniendo del cine, llegar al videojuego y de repente la realidad virtual y el arte interactivo de forma inmersiva. A mí me gustaría iniciar antes comentando un poco algunas cosas tal vez que tienen que ver de dónde venimos y a dónde estamos y por qué no tal vez hacia dónde vamos con todo esto, ¿no? Como para que quede también un registro de una cuestión histórica, ¿sí? Hoy estamos acá por cosas que pasaron antes y nadie es un clavel del aire, ¿no? Que necesita de los demás que estuvieron antes. Todos necesitamos de lo que estudiaron las otras personas antes que nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente mencionar que en este momento estamos acá, pero a partir de un montón de cosas que sucedieron antes. Particularmente a mí me gustaría simplemente dar una pequeña introducción de algunas cosas que tienen que ver con lo que yo hago hoy en día, pero estas palabras me parece que son un poco lo que más definen el audio, la interactividad y los espacios virtuales. Esas son las herramientas con las que yo trabajo. Trabajo con audio, trabajo generando experiencias interactivas y trabajo a raíz de espacios virtuales que van a ser inmersivos y que van a ser visuales y sonoros. ¿Y cuál es el objetivo de trabajar con esto? Es hacer instalaciones inmersivas, así como existen las instalaciones físicas, lo cual no estoy en esto tratando de hacer una apología en donde digamos lo virtual es lo que funciona, lo que vale la pena y lo físico no. La realidad física es importantísima y nunca hay que dejarla de lado y siempre tiene que seguir existiendo. Pero bueno, también esto un poco uniéndolo con cosas que decía también Fabián, ¿no? En esto de la necesidad a veces de nosotros de poder producir contenido y a veces no tener las herramientas que el mundo o la industria dice que tenés que tener para hacer eso y encontrar la vuelta por otro lado. Realmente crear instalaciones inmersivas en un espacio virtual es mucho más accesible hoy en día que lo que puede hacer crear instalaciones en un espacio físico. O sea, una instalación como medio artístico, en una galería, en un centro cultural, en un museo, ojalá que sigan existiendo. Pero también es muy limitante para algunos artistas poder acceder a eso. Entonces, los espacios virtuales para trabajar es un gran lugar y el espacio virtual es infinito. Está buenísimo que lo podamos aprovechar. Y también depende de nosotros que esos futuros distópicos que muchas veces hemos escuchado que van a venir con todas estas tecnologías, no sea así. Depende de nosotros que eso no sea así. Entonces, bueno, yo trabajo haciendo instalaciones inmersivas, realidad virtual, videojuegos, a partir del audio, la interacción con el usuario y los espacios virtuales, ¿sí? Trabajo haciendo diferentes tipos de obras, tanto personales como para otros clientes o artistas. Y bueno, básicamente quería comentar un poco que todo esto no podría existir si no existiría otras cosas, como por ejemplo el visor estereoscópico, algo que existe hace tantos años y que hoy en día es la base fundamental de toda experiencia a partir de un casco de realidad virtual, ¿no? Tener esta visión estereoscópica en donde a partir de dos imágenes un poco desfasadas genera esta juxtaposición en nuestro cerebro, en nuestra retina, en donde podemos sentir la sensación de que la imagen tiene un volumen, a pesar de que en realidad era una imagen bidimensional, ¿no? Existen algunas historias muy interesantes para ir escuchando sobre un poco lo que ha venido antes del hoy. Por ejemplo, Sensorama. Existen algunos videos en YouTube del mismo creador hablando sobre lo que hizo. Año 56 estamos hablando. Todavía en este caso con respecto al audio estamos hablando de un sistema estéreo, pero en realidad un sistema estéreo en este año, en esta época es bastante novedoso teniendo en cuenta de que los discos musicales recién 10 años después, los discos de los Beatles por ejemplo, y los primeros eran mono, después de Rubber Soul si no me equivoco,
poco empezaron a hacer estéreo, o sea que realmente fue bastante novedoso. Pero aparte de tener un visor estereoscópico, esta máquina también podía generar olores y tenía viento con un ventilador. Interesante saber que existieron tantas cosas antes, ¿no? La tecnología fue avanzando y tal vez muchos de los precursores de que estas tecnologías inmersivas existan tienen que ver con desarrollos no muy copados, tal vez como el desarrollo militar, pequeños experimentos en donde podían tener simulaciones de cabinas de vuelo, que tal vez las utilizaban para bombardear, pero bueno, realmente también hay que destacar que es importante el avance tecnológico que produjo la necesidad del hombre a veces para cosas negativas. A veces tal vez pueden ser cosas más positivas como conocer otros mundos, como el caso de la NASA. Y bueno, la verdad que dispositivos ya sea para la visualización, como para las experiencias y como para controladores, este guante permite controlar de alguna manera tu accionar dentro de un mundo virtual, es decir, que vos puedas tener una proyección de tu mano física en el mundo virtual para hacer cosas, interactuar con objetos, ¿no? Entonces, estas cosas son importantísimas para que llegáramos a lo que estamos hoy en día. Y también en lo que me toca muy de cerca a mí, el mundo de los videojuegos, bueno, hubo desde consolas hasta dispositivos pensados para incluir en consolas de videojuegos en épocas muy antiguas, podríamos decir hoy en día. Yo todavía no había nacido en el año... bueno, sí, yo nací en el 86, así que 87 ya había nacido. Pero digamos que hoy en día podemos decir que esto ya es viejo. No quiero decir que yo soy viejo, pero esto ya es viejo, ¿no? Así que Famicom 3D, Sega VR, que finalmente no llegó a salir, pero ellos proponían que esto tuviera audio binaural. Algo que ahora vamos a explicar un poquito en detalle, pero para los que ya saben, proponían que iba a tener audio binaural. Finalmente no llegó a salir al mercado y terminaron sacando lo que sería un sistema de entretenimiento un poco más amplio, o sea, era como un show center, supónganse, pero con unas especies de arcades VRs, ¿sí? También existieron otras empresas como Virtuality que fabricaron arcades VR, ¿sí? Y también puntualmente la Virtual Boy, que sí salió al mercado y dentro de todo es bastante reconocida por lo que fue. Son algunas de las experiencias que llegan a lo que sería hoy en día lo que estamos. También justamente hablando con esta biblioteca humana de Fabián, me comenta el tema de Q-Sound, que yo no lo conocía, a pesar de que incluso vengo mucho del palo de videojuegos, que en los años 90 este algoritmo se utilizó mucho para muchos videojuegos, especialmente para la empresa Capcom, que es un sistema básicamente que propone que no con auriculares, sino con parlantes, pero ubicados en una posición muy particular, porque es como que están en paralelo, no están en una cierta inclinación de grados hacia un punto dulce, sino que están en paralelo, pero sí, puntualmente, la experiencia permite que vos no solamente tengas un estéreo más tradicional, sino un poco más abierto. Se abre mucho más la posibilidad de escuchar los sonidos desde un sector un poco más hacia lo que sería el costado, o sea, en lo que sería grados de azimut, 90 grados o menos 90 grados, ¿sí? Y realmente, bueno, lo que decían los fabricantes es que si te movías un poquito de este punto dulce, se convertía en un estéreo tradicional, ¿no? Pero bueno, se utilizó incluso para arcades en los años 90, así que interesante ir sabiendo esas cosas. Después, bueno, lo que sería consolas más actuales, podríamos mencionar que a partir del 2000, 2001, Xbox tradicional, PlayStation 2, la Xbox original, mejor dicho, PlayStation 2 ya tenían sistemas surround de 5.1, en el caso de la PlayStation, más que nada en las cinemáticas, es decir, ya estaba pre-renderizado ese 5.1. Pero en el caso de la Xbox era en tiempo real que se podía producir esta mezcla, ¿no? Así que muy interesante. Y bueno, y acá creo que hay un punto muy interesante para mencionar que también de alguna manera me une y me separa del trabajo de Ramiro, a quien le voy a pasar la palabra, que es el tema de entender esto de los 3 grados de libertad o 6 grados de libertad. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Bueno, básicamente cuando nosotros creamos un espacio virtual, como es el caso en el donde yo trabajo, que se crean espacios virtuales, yo puedo, por ejemplo, a este micrófono crear un modelo, ¿no? O sea, por ahí lo hará la gente que se dedica al game art, ¿no? Pero creará un modelo tridimensional de este micrófono. Eso significa que en un espacio virtual yo puedo recorrer ese espacio y puedo observar este micrófono desde todos los puntos, es decir, desde atrás, desde arriba, de hacia abajo, ¿sí? En cambio, eso me daría 6 grados de libertad, porque yo puedo rotar mi cabeza, pero también puedo trasladar mi cuerpo. Eso me da 3 grados de libertad en lo que sería la cabeza, los 3 ejes, y también los 3 ejes de trasladar nuestro propio cuerpo, ¿sí? Pero bueno, en el caso, por ejemplo, del video 360 en el que trabaja Ramiro, nosotros filmamos una escena desde un punto específico, por lo cual si yo sacara una foto en 360 grados desde este lugar, mi micrófono nunca podría verlo desde el otro lado,
porque solamente tengo la imagen de este lugar. Quiere decir que en el trabajo de él trabaja con 3 grados de libertad, ¿sí? Pero es muy interesante cómo desde la psicoacústica estamos súper emparentados y también desde el lado tecnológico cada vez nos emparentamos más, porque si bien utilizamos herramientas distintas, claramente el video 360 también se nota que está apuntando a futuro, y ahora nos podrá comentar un poco más Ramiro, la posibilidad de que haya más tipo de interacción con el usuario. Por ejemplo, que no sea un video lineal, es decir, que se reproduce en una duración específica, como comentaba el tema de lo temporal Fabián, sino que de alguna manera el usuario pueda tener más control de eso, y un control superior a solamente decidir hacia dónde observar, que no es poco, y que es difícil trabajar el audio para esa experiencia, sino también, por ejemplo, decidir cuánto tiempo quedarse en una escena, ¿no? Y ahí ya empieza a generar la necesidad de que ese video 360 se empiece a trabajar en software como los que trabajo yo, motores, para generar aplicaciones finalmente, ¿sí? Ahí te paso la palabra, Ramiro, para que continúes vos con tu presentación. Bueno, sí, como decías, digamos, ese grado de interactividad quizás se representa con nodos, ¿no? O como, digamos, botones dentro de ese video 360 en donde, digamos, va habilitando nuevos videos. Pero es cierto lo que vos planteás es que hay una gran diferencia entre lo que es desplazarse en un espacio virtual y verlo desde un punto fijo, ¿no? Yo para mostrarles ahora lo que hice fue grabar un video de una sesión, ¿no? En donde les cuento rápidamente y muy por arriba, ¿no? Que cómo utilizo estas herramientas que les planteaba, ¿no? Para hacer el trabajo de espacialización, ¿no? Y después para verlo sobre los cascos, los Oculus, ¿no? Que justo acá yo tengo el Oculus, que son muy parecidos a los que vos los mostraste recién en imágenes. La principal diferencia es que, digamos, estos cascos tienen un procesador y una memoria muchísimo más alta que las de ese momento, ¿no? Entonces nos permite poder ver material de más alta calidad, ¿no? Y jugar juegos también de más alta calidad. Bueno, voy a compartir pantalla y les muestro el video. Bueno, como les decía, seleccioné para mostrarles uno de los últimos trabajos que estoy realizando, que es un corto documental, que es parte de una serie de otros cortos sobre comunidades originarias del norte y de Amazonas. Sobre este corto vamos a ver 2 fragmentos, uno que es característico, digamos, del registro de video 360, que digamos es la cámara en una posición y a unos pocos metros una persona, en este caso cantando, puede ser hablando, ¿no? Pero digamos es como la apuesta más común sobre un video 360. Y el otro fragmento es un fragmento en donde yo recibí, digamos, solo imagen y absolutamente ningún material de audio. Entonces, de alguna manera, hubo que reconstruir todo lo que es el diseño sonoro en base a los comentarios de la directora, ¿no? Bueno, en este primer fragmento, como les decía, ¿no? Tenemos las fuentes en imagen, ¿no? que las pueden ver acá. Yo lo que voy a hacer es ir haciendo clic, ¿no? Y corriendo, digamos, el video y van a ver cómo interactúa, ¿no? Esto de la espacialidad digamos, y cómo los registros que me entregaron a mí, ¿no? Están anclados en un punto de la esfera del video, ¿no? Bueno, vamos a escucarlo y después continuamos con los comentarios. Oh gran espíritu danos la tierra y... Bueno, en este caso, digamos, yo tengo, a mí me entregan el registro de la voz de la persona con un micrófono corbatero. Eso fue lo único que recibo en primera instancia, ¿no? No, digamos, en este rodaje no se llevó un micrófono Ambisonics, ¿no? Entonces no tenía el registro con el micrófono anclado a la cámara, que es lo que en general se acostumbra para este tipo de registros, ¿no? Entonces,
lo que se nos ocurrió fue utilizar el audio de cámara, cosa que no es para nada recomendable, pero bueno, era la solución más rápida y que nos terminó funcionando. Este corto se registró con estas cámaras, ¿no? Que hoy tampoco son digamos, un tipo de registro muy convencional. Digamos, esto ya se registró ya hace un tiempo, pero digamos, en ese momento se utilizaban las cámaras GoPro, ¿no? Digamos, se armaban estos rigs y después se componía la imagen en postproducción, ¿no? Hoy en día ya tenemos cámaras que graban, digamos, es un solo dispositivo que ya tiene todos los lentes y compone la imagen hasta mismo dentro de la cámara, ¿no? O con un software dedicado en la postproducción. En este caso yo disponía o sabía que mejor dicho, sabía que el corto se había registrado con este tipo de cámaras, entonces se me ocurrió pedirle un mixdown de cada una de los micrófonos estéreo de estas cámaras, ¿no? Y después recomponer en postproducción esos registros, ¿no? Y espacializarlos sobre la esfera, que fue básicamente lo que se ve acá en amarillo, ¿no? Estos registros que están acá. Entonces yo cada una de esas grabaciones, ¿no? Como que las fui de alguna manera espacializando, ¿no? A ver si podemos ver acá, ¿no? Tenemos esta otra posición del otro micrófono y esta otra, ¿no? Como tratando de cubrir los cuadrantes de la esfera con estos 3 archivos estéreo de cada una de esas cámaras. De alguna manera lo que obtuvimos con esto es una recomposición de lo que se genera con un micrófono ambisónico, que no es para nada igual, pero bueno, o sea, de esta manera obtuvimos un registro en 360 y se realza la voz con el micrófono corbatero, ¿no? Que es este canal, anclado en la posición de la persona que está, digamos, cantando, ¿no? Acá pueden verlo. Bien, cada uno de estos canales, ¿no? Van por un envío a lo que se llama el máster, que es digamos, otro canal que nosotros habilitamos en la sesión, que es este, ¿no? Entonces este canal recibe todas las instancias de la mezcla y lo que hace es decodificarlo en una salida binaural, ¿no? O sea, recibe los 16 canales de cada una de estas instancias, porque trabaja en un ambisonics de tercer orden, y las decodifica en un binaural para que nosotros podamos escucharlo con unos auriculares. El siguiente fragmento que seleccioné para mostrarles, como les decía, es un fragmento en donde no hay ningún tipo de registro del sonido directo, ¿no? Entonces, lo que hice fue registrar algunos instrumentos, ¿no? Característicos de la zona de Perú, ¿no? Y otros samples que yo tenía también que hacían alusión a esos instrumentos, y recomponer una escena sonora, ¿no? Que haga alusión a el pensamiento del niño, ¿no? Y el relato que él emite en una voz, digamos, extradigética, ¿no? Que no es parte de la escena, sino es como vendría a ser como el pensamiento del niño. Vamos a verlo. Visión de ballena, te tengo. Visión de búho, te tengo. Visión de águila, te tengo. Sol en quinto y vamos a decir en este tiempo. Bueno, como vieron,
digamos, en este caso no tenemos una fuente, digamos, emisora de sonido en el video esférico, entonces trabajamos con la grabación del relato del niño, ¿no? Que no está, digamos, espacializada. En general, lo que se hace con este tipo de, digamos, de registros, ¿no? Cuando nosotros queremos que no pertenezca al diseño, ¿no? Espacializado en 360, se envía, ¿no? Este estéreo, que en este caso, ¿no? A el canal 1 del máster, digamos, el máster que nosotros estábamos monitoreando, ¿no? El canal 1 es el canal W de la mezcla Ambisonics, que es un canal omnidireccional, entonces cualquier canal, digamos, cualquier fuente que ustedes envíen a ese primer canal no va a estar afectada por el traqueo, ¿no? del video. Entonces, sumado a eso, bueno, hay una serie de sonidos, ¿no? Que pueden ver acá en la sesión, que, digamos, sin mucha lógica en cuanto a lo espacial, ¿no? Lo fui como ubicando en distintos lugares, ¿no? Y algunos hasta tienen un cierto movimiento. Para recomponer, ¿no? Y de alguna manera musicalizar, entre comillas, este momento, ¿no? El timelapse en donde pasa, digamos, acelerado el video después de la presentación del niño. Pero bueno, básicamente elegí estos dos fragmentos justamente para mostrarles, ¿no? Una escena clásica en video 360 en donde tenemos en general, ¿no? Las fuentes emisoras de sonido frente a cámara, unos pocos metros. Esto puede pasar en otras instancias que se pueden encontrar de video 360 donde quizás es una entrevista, ¿no? O es digamos, un registro de otro carácter y ustedes pueden tener cerca, ¿no? de la cámara las personas hablando, ¿no? O ya sea música también, pueden ser músicos tocando. Entonces, digamos, ustedes utilizan los espacializadores, ¿no? En este caso de Spatial Workstation de Facebook, para ubicar las fuentes tomando como referencia, ¿no? la imagen. Digamos, este plugin, cuando ustedes lo abren, les permite, ¿no? Seleccionar el video y poder visualizarlo sobre ya sea en forma plana como en forma esférica. También, digamos, acá nosotros estamos monitoreando el video en pantalla plana. Lo ideal es poder hacerlo con el casco, ¿no? Con el Oculus. Que ahora, bueno, no lo tengo conectado, pero ustedes pueden conectar el Oculus a la computadora o mismo esta versión de Oculus por Wi-Fi, ¿no? Se puede conectar y pueden previsualizar el video en tiempo real, ¿no? Entonces le dan play a la sesión, se ponen el casco, mueven la cabeza y escuchan la espacialización, ¿no? Como la plantearon. Siempre lo ideal es visualizar este tipo de contenidos sobre el dispositivo en donde va a ser reproducido, ¿no? En este caso el casco. Aparte, la percepción de lo sonoro con ese tipo de referencia visual no es la misma que mirarla desde la pantalla. Pero no todos ustedes, o sea, pueden, sobre todo si se están iniciando, tener a disposición un casco y se puede trabajar tranquilamente sobre estos reproductores. Yo muchísimos trabajos que hice los hice sin casco y tranquilamente, digamos, se puede trabajar. Como les decía, bueno, tienen una visualización en 360 y una visualización plana. Y en este apartado de acá abajo, ustedes, digamos, en este caso es una fuente estéreo, ¿no? El input. Acá sobre el input pueden seleccionar qué tipo de fuente le van a ingresar. Puede ser mono, puede ser estéreo a través de un mixdown, ambisónica, ¿no? Y distintos tipos de registros surround, como 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, o ambisónicos de alto orden como segundo o hasta tercer orden. Y en la medida, bueno, que van sumando inputs, ustedes van a notar, por ejemplo, yo acá agrego 4, ¿no? Las entradas de, digamos, los canales adicionales y los van a poder ir ubicando en la esfera, ¿no? También este mismo plugin tiene la posibilidad de visualizar en 3 dimensiones, ¿no? el espacio y poder, por ejemplo, trabajar la elevación de las fuentes, ¿no? Con esta visualización, ¿no? A ver si me permite, por ejemplo, canal 4, la elevación
A ver. Canal 1. Bueno, no me lo quiere mostrar. Ahí está, a ver. Bueno, ustedes pueden tranquilamente trabajarlo desde la visión, digamos, tipo planiferio, ¿no? O sea, X rectangular se llama, ¿no? Que es la de acá arriba. O, bueno, tienen estas versiones en 3 dimensiones, como les decía, y la pueden ir girando. Bueno, respecto al export de esto, ¿no? O sea, ustedes una vez que codifican la información utilizando el espacializador, ¿no? En cada una de las instancias de audio y estos canales se envían a un canal maestro, lo que tienen que hacer es exportar esto, ¿no? Este canal maestro, que vendría a ser este, ¿no? Recibe, ¿no? Acá pueden ver que tiene todos los canales que fui utilizando en la sesión. Va a ser, digamos, el canal que ustedes tienen que seleccionar, y cuando van a renderizar en el menú File, ¿no? Le indican que tienen que renderizar el track seleccionado, ¿no? En la sesión, en este caso es un stem, y el tiempo de selección que quieran, ¿no? O puede ser también el proyecto entero, todo depende de cómo tengan organizada la sesión. Algo muy importante, en general, este menú, ¿no? Por default está configurado en estéreo, en mono, y por default hasta 8 canales permite seleccionar. Entonces, en forma manual ustedes tienen que indicarle que van a exportar en 16 canales, que son Ambisonics de tercer orden. Siempre es recomendable el render hacerlo en offline, ¿no? El modo en extremo. Y bueno, una vez que tienen todo configurado, ¿no? 24 bits. Y la frecuencia de muestreo, ¿no? En 48 kHz, en general se trabaja en todo lo que es video, se renderiza, ¿no? Apretando este botón y les arroja el máster ambisónico de tercer orden, que son 16 canales. Con ese máster, bueno, después lo cargan en un encoder y exportan el máster, el final, con el video, ¿no? Y la metadata necesaria para cada plataforma o dispositivo. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, digamos, en ese video, o sea, era simplemente mostrarles, ¿no? Como un proyecto y muy rápidamente, en pocos minutos, mostrarles algunas instancias de la postproducción, ¿no? Fabián, no sé si querés continuar vos. Sí, buenísimo. Ahí estuve contestando. Hay un feedback. Parece que alguien me tiene abierto, ¿puede ser? No pasa nada. No, estuve contestando ahí un poco en el chat, que hicieron varias preguntas. Si querés, algunas quizás son también para vos, Ramiro, de alguna cuestión de los plugins. Yo hay algunas cosas les contesté. Algunas me las anoté porque me parecieron interesantes también para tomar ahora en lo que voy a mostrar yo. En primer lugar, quería solo aclarar que cuando hablaba de lo real y lo virtual, me refería a que lo virtual cuando yo, por ejemplo, diseño un sonido surround para un teatro, ¿no? Porque digamos que en Argentina los teatros no son los teatros suizos ni estadounidenses, y me ha pasado muchas veces que o hay parlantes de distinta marca y tamaño y uno tiene que hacer un sonido surround calculando esas diferencias, o hay una cortina de un lado, o de un lado tienen un aire acondicionado que no lo quieren apagar. Bueno, digo, todas las cuestiones que ocurren cuando uno se enfrenta con el lugar, con el espacio físico. Me refería a eso, pero sin duda la virtualidad hoy en día es clave y el mundo está cada vez más virtual. O sea, negar eso sería necio. Y creo que está bueno dominar todo, lo virtual y lo real. Por eso nosotros justamente decía que me parece que armamos un lindo complemento por la experiencia que tenemos cada cual en campos diferentes, pero a la vez relacionados con todo esto, ¿no? Y ahí habían preguntado para qué sirve el sonido espacializado. Y digo, que una pregunta tan sencilla y profunda a la vez, ¿no? Bueno, yo le quiero contestar a la persona que preguntó ¿para qué sirve el sonido espacializado? Para que tu música y, digamos, el diseño sonoro en general tengan una nueva dimensión, más contemporánea, que es el espacio. Digamos que la música en general considera la armonía, o sea, las notas que usás, do, re, mi, fa, sol, la, si, cómo las combinás, eso es básicamente la armonía. El ritmo, o sea, cómo entran los sonidos en el tiempo. Las texturas, o sea, qué instrumentos usás, y las formas musicales. Pero el espacio casi nunca se considera. Entonces yo, dentro del tiempo que sé que es cortito,
voy a mostrar un poco cómo el espacio, cómo la espacialidad del sonido puede ser parte de la obra relevante y significante y no simplemente algo que hago al final, paneo un poco los soniditos a la izquierda, adelante, atrás, sino que realmente sea, como creo que intento lograr en este proyecto que les voy a mostrar, significativo y realmente, definitorio. Se los explico brevemente. Voy a compartir la pantalla, vamos a tratar de... sí, el tiempo va a ser un tema, pero vamos a tratar de hacerlo rápido. Voy a poner compartir rápidamente. Ahí bien, ahí estamos. Bueno, yo les voy a mostrar ahora un proyecto, ¿sí? Por eso decíamos recién con Eugenio Ramiro, qué importante es lo conceptual, proyectar, no trabajar solamente desde una mentalidad técnica, ¿sí? Sino también estética, ¿sí? Artística, comparar, pensar, imaginar, sobre todo eso, imaginar. Fíjense, este es un ejemplo muy sencillo que preparé, que en verdad ya lo había hecho en un trabajo anterior. Imagínense un escenario, ¿no?, de teatro a la italiana, o sea, un escenario común de teatro, de danza, dividido en dos partes, ¿sí? Lo pensamos como una dualidad, ¿no? La humanidad está llena de dualidades, ¿no? Día-noche, frío-calor, bueno-malo, Dios-diablo, ¿no? Entonces, una dualidad es algo que enseguida le resuena al ser humano. Entonces, vamos a tener, de un lado, todo lo que sería, digamos ahora, lo bueno y lo malo, ¿no? Del lado izquierdo del escenario, de la mitad izquierda, representamos lo bueno, lo cálido, lo amable, lo que la mayoría de la gente consideraría lindo o correcto. Y del lado derecho todo lo contrario, ¿sí? Lo diabólico, lo malo, lo siniestro, lo tenebroso. Entonces, si yo pongo un parlante a la izquierda y un parlante a la derecha, o sea, estéreo, fíjense que ni siquiera con surround, yo podría hacer que haya una coincidencia de que, por ejemplo, cuando aparecen las actrices y actores o performers del lado izquierdo representando la bondad, aparezca en ese parlante solamente sonidos que se asocian a esa bondad. Entonces va a haber una coincidencia, ¿ven? Va a haber justamente lo que Michel Sion diría un punto de sincro entre algo que está ocurriendo con la danza, podría también ser algo con la iluminación, como puse acá arriba con las pantallas, y después con la derecha, ¿sí? Esto es un proyecto que, bueno, algún día me gustaría llevarlo a cabo, por ahora es un proyecto sonoro, pero también lo hice de manera pedagógica para algunos cursos que di de sonido surround, ¿sí? Les voy a hacer escuchar como un demo que hice de esto, ¿no? Les pido que por favor usen auriculares, porque si no, no lo van a apreciar como se debe, o parlantes estéreo, y van a ver que cuando empieza la hora van a escuchar solo del parlante izquierdo. Eso va a representar lo que diríamos la bondad, lo bello, ¿sí? Lo amable, y va a estar representado por ciertas notas también, que son en general más empáticas a lo que la gente llama algo lindo, y después por el parlante derecho van a escuchar lo que sería lo siniestro, ¿no? Como la contraparte, lo diabólico. Y ahí van a ver que yo puse un efecto de distorsión para asociarlo a algo más sucio. También cambian las notas, o sea, la armonía es un poco lo que se llama disonante. Y voy haciendo ese juego, ¿no? Y eso, si lo pensamos escénicamente, tendría mucho peso. Y ya es una música completamente basada en lo espacial. ¿Ven? Que ahí habían preguntado, bueno, si yo puedo empezar a pensar el espacio desde este lugar, o sea, componer con el espacio, no solamente verlo como un elemento técnico, ahí justamente abrimos un nuevo paradigma, y la música se enriquece. Ahí se los pongo, ahí va. Ahí está. Bueno, va a empezar por el lado izquierdo y van a ir viendo cómo hago ese juego, ¿no? Entonces voy a tener asociado el paneo como elemento musical con justamente lo que es una armonía determinada y un timbre determinado, ¿sí? O sea, empiezo a hacer asociaciones múltiples. Ahí va. Eso sería la bondad, ¿no? Lado izquierdo. Bueno, sí, ojalá en algún momento esto lo van a ver completo, pero creo que con ese fragmento se entendió la lógica, ¿no? Como voy yendo de un lado al otro. O sea, además que tenemos dos orejas, eso también se asocia con esta idea de dualidad, que es muy útil.
O sea que esta obra también se podría hacer virtual con auriculares, ¿sí? Pero bueno, también no solamente en música de teatro, de danza, el espacio también estaría bueno que lo piensen cuando hacen música más pop, porque también es un elemento que muchas veces se descuida, ¿sí? O queda todo en el medio, o se ve que está puesto al final como algo, bueno, hay que mover un poquito la batería a la izquierda, la guitarra a la derecha y ya. Fíjense, les voy a mostrar una canción de un disco que hice hace un tiempo, que se llama... Ahí está, Sube en Paz. Fíjense que va a haber lo que se llama una polirritmia entre lo que es el paneo del bajo y el paneo de lo que se llama colchón o pad, ¿sí? O sea, porque al movimiento que le hago de lado a lado tiene un ritmo, pero los ritmos no van a ser iguales y eso también le va a dar una riqueza extra. Yo puedo generar ritmos espaciales, ¿entienden? Porque yo puedo mover el sonido de izquierda a derecha, por ejemplo, el que sepa música en corcheas, en semicorcheas, o sea, con más o menor velocidad, con mayor o menor velocidad, y bueno, eso va a enriquecer mucho la obra, con un aspecto que suele estar descuidado, ¿sí? Ahí lo voy a poner, también nuevamente el software Reason, o sea, ahí están viendo dos gráficos, ¿no? Uno de arriba que corresponde a este sonido, lo voy a poner solito para que lo escuchen. Va a tardar ahí un poquito. Ese es el bajo, ¿sí? Si escuchan con atención y en estéreo, con auriculares o con parlantes, van a darse cuenta que el bajo está tocando las notas de un lado y del otro, ¿no? Después, cuando entra el segundo sonido, que se llama pad o colchón, también va a ser eso, pero con otro ritmo, ¿entienden? Hay un ritmo cruzado, pero desde el espacio. Entonces, ya ahí estamos planteando nuevas maneras de trabajar con el espacio. Ahí lo dejo un segundito. ¿Sí? Ven que con el estéreo y tomando ya quizás enseñanzas como de Pink Floyd, ¿no? De grupos que explotaron realmente el estéreo, se puede hacer mucho más rica la música, ¿sí? Por eso de ese lado también es interesante que lo exploten. Después les quería mostrar brevemente que también nuestro objetivo es que ustedes programen sus propios plugins de paneo y de surround. Hay varias plataformas, como por ejemplo esta de Max MSP, esto es uno muy sencillo. En verdad el paneo surround lo podemos pensar más sencillo en un plano de 2 dimensiones, ¿no? En la computadora, porque obviamente en la computadora tenemos un plano, si bien se puede emular un 3D, pero ya solamente moviendo la típica bolita por un cuadrado, tranquilamente podemos poner el sonido adelante, a la izquierda, a la derecha y bueno, y todos los puntos intermedios, ¿no? Esto es algo dentro de todo sencillo y en verdad también lo pueden pensar como 2 faders, porque el paneo surround lo podemos pensar como una suma de 2 ejes, o sea, a la izquierda, derecha y atrás, adelante, ¿ven? Entonces yo después tengo resultantes. Cuando yo muevo la bolita tengo justamente posiciones intermedias. Bueno, esto es algo muy sencillo, que también la idea es que lo puedan fabricar ustedes. Acá tengo otro más, un poquito más avanzado. Esto todo puede trabajar por MIDI, se puede linkear a otros programas. Y para quienes tengan el Ableton Live, esto también se puede hacer en lo que se llama Max for Live, que es la unión de este programa, que es Max MSP junto con el Ableton Live, ¿ven? Entonces yo puedo tener surround en un programa que no lo tiene, como el Ableton Live, por medio de esta, simplemente con el mouse, que es muy intuitivo esto también, y todo esto lo pueden dejar. Antes habían preguntado, ¿no? Alguien preguntó, ¿y cómo hago coincidir la imagen con el espacio sonoro? Bueno, hay gente que le gusta hacerlo analógico, o sea, ponen el video a correr y van moviendo la pelotita en tiempo real, ¿no? Y bueno, hay gente que es más a la antigua, quizás le gusta hacerlo así, y hay gente quizás más analítica que todo esto lo puede automatizar, ¿no? Pone, por ejemplo, el parámetro en una curva de automatización y todo esto se le va a mover solito cuando ponga play. Todo eso se puede hacer tranquilamente de una manera o de otra. Ahí cerré el Max. Bien, otro aspecto que quería hablar es que también nos interesa a nosotros escribir material propio, y entonces, porque la realidad es que no hay mucha
le podría preguntar también a Ramiro y Eugenio, hay muy poca bibliografía de esto seria, ¿no? Entonces me parece que está bueno que también nosotros como docentes, como investigadores, escribamos, y la idea es que ustedes tengan apuntes de nuestros, ¿sí? Ven como acá, por ejemplo, que hablo del Dolby, del DTS, o sea, las normas de surround que existen hoy en día en los aparatos, y también que no es menor decirles que esto se puede hacer con máquinas de bajo presupuesto, ¿sí? A mí siempre me interesó también, porque tampoco soy una persona muy adinerada, que esto se puede resolver. Por ejemplo, hay placas de 7.1, o sea, de 8 canales, muy económicas, ¿sí? Les estoy hablando realmente de más o menos 3.000 pesos. Unas placas que andan muy bien, o sea, no son las más profesionales, pero funcionan muy bien, tienen la norma ASIO, que es la norma de audio profesional, y tienen 8 canales físicos para trabajar incluso con una netbook. Yo he hecho trabajos y seminarios con netbook y plaquitas muy chiquititas, entonces, digo, también está la idea de que todo esto lo llevemos a la práctica y a la realidad, ¿no? Cómo testear, cómo probar, porque a veces quizás si hablamos acá en un Zoom y después se sienten muy perdidos que no lo van a poder realizar, y no, la realidad es que todo esto se puede realizar con muy poco, ¿sí? Con elementos bastante sencillos, hay incluso software gratuito. Yo tengo algunos que los tuve que comprar en su momento, pero después salieron versiones gratuitas. Compré lo que serían los paneadores de Dolby para hacer DVDs o de DTS, ¿no? Que son distintas firmas para hacer Dolby, pero hoy en día hay varias alternativas gratuitas con el software colaborativo, así que no lo vean como algo muy lejano esto, realmente lo pueden hacer, ¿sí? Bien, sigo avanzando que me queda ya muy poquito. Les quería mostrar otra aplicación que yo hice, como les decía, muchas obras de teatro y de danza, algunas lógicas espaciales que apliqué. Por ejemplo, hay una obra que hice que se llama Teatro de Ocupación, hace unos cuantos años. Ahí hay una imagen, yo usé mucho el software Nuendo. Este es el afiche de la obra. Una obra, la verdad que muy completa, tenía video, performance, luz, iluminación, también con un guión. Y yo hice todo lo que es el diseño sonoro y algunas partes de la música, pero más que nada el diseño sonoro en 8 canales, ¿sí? Entonces, ¿cómo se explotan los 8 canales para que, lo que decía antes, realmente haya una poética atrás y haya un interés? Por ejemplo, en la introducción les cuento lo que hice. Empieza el sonido por los parlantes delanteros, o sea, el público tiene el sonido de frente y de golpe le salen sonidos de atrás. Mi objetivo ahí fue crear, digamos, miedo como sorpresa, porque nadie sabía que iban a salir de golpe sonidos de atrás, ¿sí? Les voy a mostrar la reducción estéreo, porque en algún momento ojalá el Zoom se haga surround, pero les voy a mostrar la reducción estéreo de cómo ocurría eso, ¿sí? Y de paso ven algunos plugins que tiene el Nuendo para reducir, que alguien también preguntó, ¿cómo hago una reducción de 7.1, 5.1 estéreo? Bueno, hay varios plugins. Yo uso uno acá que se llama 7Chu2 o 5Chu2, ahora se los voy a mostrar, ¿sí? Acá está. En este caso son 4 canales. Entonces, lo que ven arriba, más en grande, sería la gente está entrando a la sala, se sienta, y estos 2 sonidos chiquitos que están atrás son los 2 sonidos, o sea, acá es cuadrafonía, los sonidos de atrás que sorprenden a la gente y ahí es como que la obra se pone más fuerte, ¿no? Veamos. Entonces empieza. ¿Sí? Bueno, imagínense eso por atrás. Esperen que apago el video. Imagínense eso saliendo por atrás, tenía mucho impacto. Eran sonidos de un juego que era el Doom, uno de los primeros juegos de rol que les amplié los monstruos y realmente era impactante, la gente se asustaba. En otra hora puse parlantes debajo de las sillas también, que es muy interesante, y también a la gente le genera una sorpresa, le vienen sonidos de abajo, con el surround se pueden hacer muchas cosas. Acá tengo unos plugins para meter un poquito en algo técnico que alguien preguntó en el chat, le muestro brevemente. Fíjense, acá a la izquierda lo que tengo es un plugin del Nuendo que lo que hace es poder trabajar sobre el sonido de un DVD, ¿no? Yo acá lo que hice fue ripear un DVD de una obra en la cual hicimos el diseño sonoro y puedo trabajar con el volumen de cada canal. Imagínense que esto lo podrían hacer ustedes con un DVD cualquiera. Si les interesa ver, por ejemplo, cómo está hecho el paneo de la Star Wars, por ejemplo, ¿no? Se compran el DVD que está en 5.1 y ustedes lo pueden ver. Cómo está paneado, ver qué criterios espaciales se utilizaron para el 5.1,
Porque digo, el 5.1 en el DVD es la norma, después ya en el Blu-ray ya sí tengo de más canales, pero digamos que el DVD es un formato bastante más popular. Y a la derecha sí está lo que alguien preguntó en el chat, un reductor, ¿ven? Mix 6 Chu Chu. O sea, el criterio acá es que los canales traseros también los panea adelante. Por ejemplo, el trasero izquierdo va al izquierdo normal. El derecho trasero va al derecho normal. El del medio lo reparte en mitad y mitad. Y el subwoofer también en mitad y mitad, ¿sí? Entonces acá hay un pequeño fragmento de otra obra, ¿sí? Donde quería que vean también un poco esto de lo técnico, ¿sí? Cómo se ven ahí los... ¿Ven? Esta también es una obra que yo hice el diseño sonoro. Está en 5.1. Esto se hizo en el Teatro 25 de Mayo, en Villa Urquiza, que tiene un sonido surround espectacular. ¿Mm? Bueno, sí, todo esto ocurría en vivo, lo cual es, ojalá algún día vuelvan los teatros. Y bueno, imagínense, todo esto en vivo es muy impactante, ¿sí? O sea, por eso decía, lo virtual es lo que tenemos y está bárbaro y hay que explotarlo, pero también el físico tiene su encanto, ¿no? Estar ahí sentado en la silla y sentir el airecito de los parlantes que están atrás, o sea, una no invalida la otra. Y lo último que les muestro, bueno, obviamente tenía una lista, pero obviamente el tiempo corre. Es una que hice en el planetario, ¿sí? Que es muy interesante. Vieron que el planetario es una cúpula y no va a haber tiempo, desgraciadamente, de mostrar esto, pero fíjense cómo yo pedí el plano del planetario y ubiqué los parlantes de esta manera, ¿sí? Es el planetario que está en Palermo. Hicimos la primera obra de danza, o sea, la primera obra escénica del planetario hace más de 10 años y ahí está la ubicación de los parlantes, ¿no? La gente estaba en el medio, entonces, bueno, le iban viniendo los sonidos de distintos lugares. Y todo esto, bueno, también se hizo en un software, se tuvo que probar, como les decía, la cúpula tiene un rebote muy especial, ¿ven? Eso también, no rebota igual el sonido en una cúpula que en una superficie plana. Hay que leer mucho de acústica antes de, ¿no? para hacer estas cosas. Por eso digo que cuando uno se enfrenta con la situación de un teatro real, hay cosas que hay que saber. Y bueno, a mí realmente me encantaría que todo esto, con Ramiro y con Eugenio, con este trío que armamos, podamos enseñarles todo esto, brindar todos nuestros años de experiencia. Y bueno, sería muy feliz, ¿no? Que todo esto se difunda. A mí me gusta mucho difundir lo mucho, lo poco que sé, y creo que a Eugenio y Ramiro también, así que esperamos vernos pronto y que todo esto se expanda y bueno, que lo puedan usar sobre todo, ¿sí? Que es algo hermosísimo y créanme que no se van a arrepentir de entrar en este mundo, ¿sí? Se van a expandir de cualquier rama que vengan, de la música, del diseño sonoro, del cine, porque también para un cineasta es bueno conocer el sonido, ¿sí? Realmente se producen otro tipo de intercambios. Bueno, corto porque sé que ya me pasé, lo reconozco, así que cedo ahora al debate, creo. No sé si quería hablar Eugenio. Falta yo que tenía que exponer un poco trabajos míos. Bien. Bueno, sigo yo entonces. Excelente, la verdad, todo lo que aportaron acá Fabián y Ramiro. Para mí es súper interesante porque si bien yo estoy trabajando en otra disciplina,
en realidad saber un poco de cómo trabajan ellos a mí me enriquece muchísimo, no solamente desde el lado técnico, sino también desde el lado artístico. Así que la verdad, un encanto escucharlos. Y bueno, quedaba que yo también les muestre un poco de algunos proyectos que vengo haciendo. Puntualmente me puse a trabajar esta semana fuertemente en un escenario que quería utilizar para la presentación de hoy. Y bueno, voy a comentar un poquito retomando como desde el punto en donde me conecta con mis dos colegas, que es el tema de acá. Conectando un poco con el tema de la reproducción de este tipo de obras que hacemos, ya sea que las hagamos en un espacio virtual o en un espacio físico, el sonido se tiene que reproducir de alguna manera, parlantes, auriculares, ¿no? Entonces, y diferentes tipos de sistemas para utilizar. Entonces, voy a retomar un poco por ahí con esto de que Ramiro y puntualmente en el trabajo que yo hago, nos conecta el tema de que la reproducción de los videos 360 o de las obras en espacios virtuales pueden hacerse en dispositivos como el que mostraba, el del Oculus que tiene ahí Ramiro en su casa, que son, bueno, dispositivos estereoscópicos que nos permitirían poder visualizar tanto espacios virtuales como video 360. Donde, bueno, de alguna manera, ya sea porque tiene los sensores, el mismo casco, o porque te vienen los sensores separados, vos podés tener también 6 grados de libertad, ¿no? O sea, es decir, los cascos originalmente, los primeros que salieron, solamente tenían estos 3 grados de libertad que mencionábamos antes, donde tiene que ver todo el tema de la rotación de nuestra cabeza, pero que no tenía el tema de trasladar el cuerpo, ¿cierto? Después vinieron modelos más actuales de cascos en donde aparecen estos 6 grados de libertad, donde poder reconocer en el mundo virtual el movimiento de tu cuerpo físico parte a través de sensores que pueden estar dentro del casco, como también pueden venir aparte y uno los ubica en las habitaciones, ¿no? Pero bueno, existen millones de cascos, ¿no? No millones, pero muchos, tanto con 3 grados o con 6 grados de libertad, y un poco eso me une a Ramiro con el tema de la reproducción. Pero quería mencionar también que no piensen que estas tecnologías en realidad deja afuera a un montón de personas que no puede acceder a esa tecnología. No, para nada. Y especialmente desde el lado del audio. ¿Por qué? Porque la reproducción de un video 360 o de un espacio virtual puede hacerse también en una pantalla que tiene, digamos, originalmente solamente 2 dimensiones, ¿no? No tenemos el volumen, pero que de alguna manera la reproducción visual de esa imagen acá dentro también sirve, por ejemplo, para video 360, como trabaja Ramiro, en donde uno puede mover la cámara, esa subjetiva, ¿no? Que sería nuestra, de nuestros ojos, lo podemos mover haciendo clic con el mouse y moviendo la pantalla. O sea que en realidad podríamos también visualizar un video 360 en una pantalla convencional. Y un espacio virtual también podemos observarlo en diferentes direcciones o también trasladar nuestra propia representación del cuerpo en esta cámara subjetiva y punto de escucha, que sería a través de un controlador que todo el mundo tiene en la casa seguramente, un teclado de computadora y un mouse. Ya solamente con una computadora que tiene una pantalla ordinaria, común y corriente, y un teclado ordinario, común y corriente y un mouse, podemos reproducir un espacio virtual y recorrerlo y escucharlo. Y eso en el sentido técnico no nos cambia absolutamente en nada a nosotros los que trabajamos con sonido. ¿Por qué? Porque el punto de escucha está situado normalmente en la cámara. La cámara visualiza un espacio y también es el punto de donde lo escuchamos. Es decir que en realidad si yo estoy utilizando un dispositivo estereoscópico que permite que yo esté inmerso visualmente dentro de ese lugar, o si utilizo una pantalla en donde esa realidad virtual es externa, en realidad con respecto al punto de escucha no nos cambia nada, porque sigue estando adentro el punto de escucha. Quiere decir que técnicamente trabajamos exactamente igual. Yo puedo hoy aprender a hacer audio inmersivo con una computadora convencional, y si mañana me puedo comprar otros dispositivos, bienvenido sea, pero no me deja afuera el aprender. De hecho, también podríamos tener una experiencia más similar a estos dispositivos de 6 grados de libertad, por lo menos con solo los 3, que nos permitiría tener un celular y algún tipo de cardboard lo llaman, ¿no? Donde de alguna manera podemos poner nuestro celular ahí dentro y tener una visión estereoscópica. Lo único que diría, desde el lado técnico, no nos cambia en nada el audio. Pero sí es cierto, en mi experiencia trabajando sí con dispositivos de 6 grados de libertad, es que la sensación es muy distinta, eso sí, la sensación es distinta y técnicamente es igual, pero nuestra percepción cambia un poco, ¿sí? Es mucho más sugestivo el tema de el acercarse a un objeto emisor de sonido moviendo nuestro propio cuerpo y acercando nuestra oreja real, ¿no? A nuestra oreja física al objeto virtual. Es mucho más sugestivo el reconocer el posicionamiento del sonido, pero técnicamente es exactamente igual, ¿sí?
Así que bueno, como verán, nosotros podemos trabajar la reproducción del sonido con parlantes o con auriculares. Es decir que también, al igual que el tema de la reproducción de la aplicación o del video, no necesitamos tener estos dispositivos caros, sino que podemos hacerlo con una computadora convencional. Con el respecto al audio lo mismo, o sea, en realidad pensemos esto. Si yo quisiera que el sonido que se va a reproducir a partir de parlantes, la gente pueda sentir que el sonido viene de arriba o que viene de atrás. No lo vamos a lograr nunca si los parlantes están adelante. O sea, inevitablemente esto significa que cada vez tenemos que tener más parlantes. Si yo quiero generar una información sonora en 360 grados, voy a tener que poner parlantes, tal vez no uno al lado del otro, pero sí a ciertas distancias voy a tener que poner parlantes arriba, parlantes atrás. Sistemas como por ejemplo Dolby cada vez proponen ampliar más los parlantes, ¿no? 9.6, con 17 parlantes son esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántas personas en la casa van a poder contar con un sistema para poder reproducir audio inmersivo si esta es el objetivo? Claramente no muchos. Por supuesto que las empresas van a tratar de generar contenido que se pueda reproducir en estos aparatos, dispositivos, para que la gente pueda tener una intención de comprarlos. Si no hay contenido para reproducir, ¿por qué lo vamos a comprar, no? Pero volviendo al caso, el auricular, el convencional, incluso ningún auricular extraño, el que viene en un celular, por ejemplo, sería posible, podríamos tener una información sonora en 360 grados, solo con auriculares. Y si vamos al fin práctico de las disciplinas que tocan el trabajo de Ramiro y el mío, si la reproducción va a pasar a partir de un casco de realidad virtual, lo más común sería que la gente se ponga auriculares, no sería que utilicen parlantes, ¿no? Bueno, de todas maneras, también está bueno pensarlo como lo ve Fabián esto, que no necesariamente pensar que un sistema 5.1 o 7.1 es un sistema cerrado en donde la gente tiene que poner los parlantes en el lugar en donde dice la empresa que hay que ponerlos. En realidad yo podría, en una obra como las que trabaja en el espacio físico Fabián, poder poner parlantes en diferentes ubicaciones y que no sean convencionales, ¿no? Es decir, que puedan ser parlantes puestos en una disposición que a mí me interese para el trabajo de mi obra y trabajar el paneo o el posicionamiento con esos parlantes que van a ser específicamente ahí, ¿sí? Entonces es muy abierto todo esto de audio inmersivo, no es necesario que el término nos cierre a pensar que solamente pasa en algunas condiciones, ¿sí? Y bueno, con respecto a la actualidad y a los métodos de trabajo, básicamente en lo que respecta a mí, yo trabajo a partir de motores que permiten construir un espacio tridimensional para poder ser recorrido, ya sea con el dispositivo que sea, pero poder ser recorrido y escuchar a partir de un punto de escucha cómo esa información en 360 grados se puede apreciar muy bien solamente con auriculares. En este caso también considero que hay algo que también me une con Fabián, es que el tema de que yo necesito darle al usuario inputs, es decir, una forma de interactuar con la obra. Y decíamos que tranquilamente puede ser el joystick tradicional, como el joystick que viene en los dispositivos estereoscópicos más actuales, como también puede ser un controlador fabricado por nosotros, ¿sí? O sea, yo puedo recorrer ahora un espacio virtual con el mouse y el teclado. El mouse va a ser mi cabeza y el teclado va a ser trasladar mi cuerpo. Pero tranquilamente yo puedo crear una obra en donde pueda crear un dispositivo, un controlador propio de esa obra y específico para poder hacer esa obra. ¿Qué es lo que hace Fabián en el espacio físico? Pero yo lo puedo trasladar al espacio virtual. Es decir, que las combinaciones de nuestras tres disciplinas son múltiples realmente. Bueno, en estos motores yo creo los espacios virtuales, que pueden ser muchos motores. Normalmente uno habrá escuchado seguramente hablar de Unity y Unreal, pero hay muchos motores también, incluso Godot, del argentino Juan Linietsky. Y bueno, Cocos 2D ahora sacó también Cocos 3D, así que hay muchas opciones y descarga gratuita tranquilamente. Creamos el espacio y después nosotros nos interesa puntualmente hoy hablar de cómo implementamos el audio. Se puede implementar directamente a partir dentro del motor, o sea, las opciones que nos da el motor para implementar el audio, como también utilizar otros software que son aparte, que se conectan con el motor y se los conoce como middlewares de audio, ¿sí? No son los DAW tradicionales que muchas veces deben conocer, sino que en realidad los DAW nos sirven para crear la información sonora y musical, pero después para implementarla dentro de estas experiencias inmersivas probablemente vamos a necesitar o hacerlo dentro del motor o mucho más eficiente porque hay muchas mejores capacidades si utilizamos estos software que justamente se llaman middlewares por estar en el medio entre el DAW y lo que sería el motor, ¿sí? Así que bueno, vamos a mostrar un poquito cómo conecto a partir de eventos estas cosas. Yo acá tengo una sesión
que es básicamente un proyecto hecho en el motor Unity, en donde tengo un espacio virtual, ¿sí? Esta ventana que ven acá se llama la ventana de la escena, en donde básicamente yo edito lo que quiero que se vea y que por supuesto lo que quiero que se escuche, ¿no? Y después cuando ejecute y ponga play, sería lo que estaría básicamente viéndose de este otro lado, ¿sí? Porque hay una cámara que tiene un punto de escucha, o sea, el punto visual y el punto de escucha está situado en esto que podríamos llamar un primera persona, porque es como una cámara subjetiva, en donde está apuntando y visualizando hacia un sector en particular, que es lo que estamos viendo en esta ventana, ¿sí? Y bueno, yo puedo acá editar todo lo que quiera y después ejecutar la escena y ponerme a recorrer esto, ¿sí? Y crear esto que en realidad están viendo acá es muy simple. A mí lo que me interesó es trabajar una composición sonora, pero bueno, como un artista sonoro, por supuesto, el arte sonoro es multidisciplinario, es interdisciplinario, transdisciplinario, ¿no? Entonces, de alguna manera, la construcción visual también importa en la obra sonora, ¿sí? Por supuesto podemos hacer una obra a oscuras, pero tranquilamente podemos construir un espacio visual que también nos sirva para la construcción sonora. Y ustedes dirán, che, pero esto es muy complicado de hacer, ¿no? Bueno, digamos, todo lleva práctica y todo es un tiempo de aprender, ¿no? Pero en realidad yo tranquilamente, como ven ahí, tengo unas figuras geométricas muy básicas, no es que me puse a modelar cosas muy complejas. Si yo vengo acá, creo un cubo, y ahí ya tengo un cubo que le puedo dar un tamaño específico, no sé, digamos, le puedo dar 5 metros de un lado, 5 metros del otro, 5 metros del otro, y ahí tengo un cubo. Y bueno, podría verse mucho más bonito si agarro una foto cualquiera, por ejemplo esta foto que está acá, ¿no? Que la ven ahí abajo, ¿sí? Que es simplemente un cuadrado azul dentro de un fondo negro, ¿no? Y agarro la foto así y la tiro acá, y ahora esto, ya se ve como algo más bonito, ¿no? O sea, es muy simple en cierto punto, pero bueno, lleva práctica hacer estas cosas, ¿no? Y bueno, yo podría hacer que esto se mueva y que emita sonido, ¿sí? Como también puedo construir un espacio en donde me puedo meter adentro y escuchar cómo el sonido de afuera se filtra y adentro aparece información sonora que recorre mi cuerpo y mi cabeza, ¿sí? Y después también puedo, por ejemplo, digo las cosas que van a mover en este proyecto cuando le ponga play, ¿no? Puedo crear un espacio acá en donde puedo dar opciones de inputs al usuario, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, lo más común es que la gente tenga un teclado y un mouse. Bueno, yo puedo hacer que con los clics del mouse, dependiendo del color que le cliqueás, salga diferentes notas musicales y puedas de alguna manera hasta construir un instrumento virtual, pero no como los BST que conocen muchos de ustedes, sino realmente construir en el mundo virtual un instrumento nuevo. Que de hecho, Ramiro no lo quiso contar porque seguramente está con cuestiones de confidencialidad, pero está haciendo testing de una empresa importante a partir del casco Oculus para crear instrumentos virtuales, ¿no? Un software que permite crear tus propios instrumentos virtuales, ¿sí? Y bueno, y yo después puedo recorrer este espacio y de repente puedo pasar a la siguiente habitación. Y si paso a la siguiente habitación, tal vez la música puede transicionar. Es decir, puedo tener una música para el espacio 1 y puedo tener una música para el espacio 2. Y que la transición se haga específicamente cuando la gente quiera pasar hacia el otro sector. Esto rompe totalmente con la linealidad que probablemente los compositores están acostumbrados. Ya no tenemos que componer una línea de tiempo cerrada. Hay que pensar en la interactividad. En que el usuario puede decidir cuándo pasar al otro sector. Y por ende, la música del lugar 1 o la música del lugar 2 tienen que transicionar y tiene que ser eficiente, tiene que ser agradable, no tiene que ser stop y play o un fundido de entrada y salida. Tiene que haber cuantizaciones, tiene que haber segmentos de transición musical, ¿no? Y en el espacio 2, de repente me encuentro con estos cubos que yo los puedo empujar y pueden flotar por el aire y pueden emitir sonido. Y si están emitiendo sonido flotando por el aire, el posicionamiento, yo tengo que poder distinguir que vienen de un lugar específico. Esta información en 360 grados que la podemos obtener solamente con auriculares. No es necesario tener 16 parlantes alrededor de mi habitación. Y bueno, y después puedo entrar a un espacio 3 que acá un poco de la mano también de los que les guste el tema del videojuego, se empieza a convertir como en un juego medio plataformero, donde tengo unas plataformas que me caigo al piso, entonces tendré que jugar muy bien, que yo soy muy malo jugando videojuegos, para tratar de ir saltando estas plataformas, que cada vez que caiga van a emitir una nota musical, que va a estar cuantizada con el tempo de la música, ¿no? Para ir componiendo mientras juego la música en tiempo real. Y si todo sale bien, bueno, llegaré hasta el espacio final y tal vez gane esta pequeña experiencia, ¿no? Como soy muy malo jugando videojuegos, agarré y grabé la partida, porque no quiero equivocarme, ¿no? Entonces grabé un video y le voy a poner play al video para que puedan ver todo lo que acabo de contar en tiempo real, cómo se ejecutaría. Es un video, pero eso no significa que yo no pueda darle mi aplicación, mi obra, a una persona cualquiera y que esa persona pueda recorrer al gusto de esa persona que tenga ganas, el tiempo que tenga ganas de quedarse en cada lugar y experimentar la obra, ¿sí? Vamos a ponerle play.
Congratulations. Bueno, nada, vieron que bien que juego, ¿no? Tuve que grabar 200 partidas más o menos para no caerme. Perdón. Ahí tenía otro proyecto, pero nada, ya estamos fuera de tiempo. Tuve que grabar 200 veces para no caerme en las plataformas, porque si no, no tenía sentido. Bueno, nada, la verdad que súper contento de haber tenido este espacio. Sé que hubo algunas preguntas, digamos, estamos un poquito fuera de la hora que habíamos estipulado. Algunas preguntas las fue respondiendo Fabián y Ramiro viendo el chat. No sé si por ahí apareció alguna después de que yo mostré estas cosas. Pero bueno, hay mucho para seguir contando y mostrando. Queríamos por lo menos que tuvieran un pequeño acercamiento a todo esto que nosotros realizamos, ¿sí? Después hubo algunas preguntas muy puntuales, muy interesantes realmente. Por ejemplo, el tema de plugins específicos que Ramiro y Fabián comentaron y yo comenté también recién. El tema, hubo una pregunta muy interesante que voy a decirle a Ramiro, por ejemplo. ¿Cómo trabajás los problemas de fase con fuentes que no son ambisonics?
Mirá, los problemas de fase que yo, o sea, los que me enfrenté en una mezcla con video 360, es cuando las fuentes, digamos, monoaurales se mueven, ¿no? Y yo tengo, digamos, un micrófono ambisónico compitiendo con eso, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un trabajo más artesanal y, bueno, ir ajustando, digamos, la fase justamente con la referencia del micrófono ambisónico. Pero igual la pregunta quizás viene por otro lado, pero me parece que desde mi experiencia te puedo contestar eso, ¿no? O sea, referido a los problemas de fase con respecto a un video 360. Justo hubo una pregunta sobre Domo y justo mientras preguntaron eso, Fabián empezó a comentar sobre la obra que estaba encarando. Sí, Fabián. No, que quería agregar a lo que vos mostraste, que todo esto se podría encarar como interfaz de input con joystick, con cámaras web, pero no con el uso quizás que dan los software ya de fábrica, sino que atrás de Max o Pure Data, que son los software que yo les mostré, yo podría hacer que el joystick sea mucho más potente que lo que les ofrece un programa tradicional. Puedo tomar los ejes de las palancas para lo que yo quiero, todos los botones podría tomar. También con celulares, ¿no? Yo, por ejemplo, hice una interfaz que toma el celular con los giróscopos y los acelerómetros. Entonces, ustedes podrían regular el sonido a medida que mueven un celular, para adelante, para atrás. Yo, de hecho, eso lo usé para bailarinas, pero tranquilamente se puede aplicar acá. Eso trabaja con la norma MIDI o con la norma OSC o por Bluetooth incluso. Entonces, cámaras web también. Entonces, ustedes con solamente moverse podrían hacer que todo esto ocurra, solamente con el cuerpo. Fíjense también cómo todo esto puede interactuar en el teatro, en la danza, ¿no? Esto que mostró recién Eugenio es muy potente. Para quienes de ustedes, digo, sean del arte escénico, hay un potencial terrible acá, ¿no? Para hacer cosas que hay muy poco trabajo hecho. Así que, bueno, espero que lo aprecien, porque la verdad lo que mostraste, Eugenio, es impresionante eso, ¿eh? Es realmente un mundo virtual, sí, no, es genial. Yo había visto un poco, pero ahora que lo vi completo, realmente se puede hacer de todo, ¿no? Uniendo conocimientos con gente de otras ramas, digo, ¿no? Entre las preguntas ahí yo iba leyendo también y decían que se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Y justamente eso es lo que queremos plantear también, ¿no? Entre los tres, digamos, como cruzar distintas áreas, ¿no? O enfoques desde lo sonoro y que confluyen en algún punto, ¿no? Y que, bueno, se abre un mundo de posibilidades realmente, ¿no? Sobre todo con esto último que mostraste, Eugenio, que está genial. Bueno, y ahí como para ir cerrando, me gustaría que cada uno hiciera algún comentario específicamente sobre el tema este de que, bueno, tenemos herramientas que nos permiten a nosotros trabajar el tema de la espacialización del sonido y tenemos herramientas que nos permiten trabajar la interactividad con el usuario, que claramente nos tocan a los tres, ¿no? Entonces, un poco sería como el tema de, a ver, realmente cómo ve cada uno esto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en mi experiencia, y les comento primero yo y después cedo la palabra, a mí me ha pasado esto de poder espacializar todo lo que quiera el sonido, por lo menos en una mezcla con auriculares, ¿no? No comprándome 200 parlantes, pero sí en una mezcla con auriculares, poder poner objetos emisores de sonido en 360 grados, ¿no? Y entonces también uno se pregunta realmente hasta qué punto eso va a ayudar a la obra que estamos realizando, ¿no? ¿Tiene sentido, tal vez, como por ahí seguramente muchos habrán escuchado, ¿no? Que de pronto aparecen a gente que te va hablando por WhatsApp y te dice, che, escuchá este tema de Queen, donde Freddie Mercury parece que canta alrededor de tu cabeza y todo eso. Y digamos, ¿hay un objetivo? ¿Es necesario eso? ¿O solamente estamos utilizando esa tecnología porque existe, ¿no? Y eso también pasa con la interactividad. Le damos a una persona un joystick tradicional o un controlador específico para que pueda interactuar con nuestra obra. ¿Y hasta qué punto caemos en el que simplemente sea tocar el botón y fíjate cómo suena un sonido cuando tocas un botón? ¿Es necesario? ¿Vos querés tocar ese botón? O sea, realmente hay un montón de cosas que tendrían que empezar a pasarnos a nosotros como artistas que tienen que ver con qué estamos construyendo, qué queremos contar y también en cierto punto cómo le contamos a la persona que va a interactuar con nuestra obra la forma de hacerlo y cómo incitamos a que tenga ganas de hacer eso. Porque si una persona se quiere quedar quieta en la primera habitación, todo lo que construye en la segunda y la tercera no lo va a escuchar. Entonces, ¿cómo motivo a esa persona que quiera seguir avanzando, ¿no? O cómo utilizo el audio espacial en 360 grados para contar algo más que simplemente mostrar que el sonido puede viajar alrededor de tu cabeza, ¿no? Bueno, les dejo ahí que cierren ustedes y ya nos despedimos. Con respecto a esto que decías, Eugenio, creo que la búsqueda principal, ¿no? Con respecto a estas tecnologías es tratar de confundir al cerebro, ¿no? O lograr lo que se llama auralización o externalización, ¿no? Digamos que es el proceso por el cual nosotros simulamos, ¿no? La escucha de un sonido en 3 dimensiones, ¿no? En el interior de una sala. Entonces,
¿Qué sucede cuando nosotros nos ponemos un sistema binaural tan simple como digamos, dos parlantitos en las orejas, y realmente el cerebro se confunde, ¿no? Si no sabe si lo que está escuchando viene del espacio donde está ubicado o viene de los auriculares. Y eso, en complemento con un dispositivo, ¿no?, visual que tenemos en la cabeza, realmente sucede una teletransportación, ¿no? Uno está en otro lugar. Entonces, digamos, estamos, por lo menos yo en lo personal noto que últimamente, en los últimos años, las tecnologías están llegando a un nivel, ¿no?, de realismo que realmente es impresionante, ¿no? Y confunde al cerebro y abre un campo en la utilización de todo esto que ya trasciende lo artístico realmente, ¿no? Entra en otros campos, la educación, ¿no? Y simular entornos para digamos, estar en experiencias y someterse a experiencias que de otra manera no podrían suceder, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Fabián, te paso la palabra. No, creo que está bueno que, ya que en verdad los tres nos pasamos un poquito los horarios que teníamos porque es inevitable, además, pues realmente nos gusta. No, yo dejaría al público, a la gente que quiera hacernos preguntas. De mi parte creo que ya lo que dijeron es lo que decíamos al principio, el concepto, la idea estética, la completud, ver todo esto como algo más que algo técnico. Pero bueno, para eso también es importante la guía de un docente, de alguien que esté atrás, porque a veces cuando uno lo agarra solito, obviamente quizás va solamente a lo que impacta. Y bueno, lo que sea Eugenio, ¿no? Terminamos como en un juguete, que no está malo, porque está bueno que sea un juguete, pues lindo divertirse. Pero si queremos llegar a obras, hacer algo un poco, digamos, más trascendente, está bueno tener atrás una guía. Como todos nosotros tuvimos buenos profesores que nos ayudaron a hacer un poco lo que hoy somos, ¿no? Pero no, de mi parte, no sé, quizás me gustaría que la gente nos haga preguntas, que nos diga qué les pareció, que algo que quedó afuera, no sé, es lo que yo propongo. Bueno, yo por lo menos fui leyendo ahí el chat y gracias por los comentarios halagadores que nos están tirando. Y con el tema de preguntas fuimos respondiendo casi todo lo que fueron planteando, lo fuimos respondiendo. Así que nada, la verdad que agradezco muchísimo el espacio que Image Campus nos permite para hacer esto. Image Campus es una escuela de arte y tecnología, en realidad, así que por eso estamos acá finalmente, ¿sí? Así que nada, muchísimas gracias, Luciana, también por acompañarnos, y a toda la gente atrás de cámara, como dicen en la tele, porque estamos haciendo tele en vivo en este momento, que también lograron que nosotros pudiéramos estar acá y hacer esto para compartir. Así que gracias a todos por eso y a todas. Este es el momento en donde un gracias queda re chiquitito, porque la verdad es que no solo son tres grosos, expertos y apasionados, sino que también fueron muy generosos con todo lo que saben y con todo lo que tienen ganas de compartir, que eso es, me parece, lo más destacable. Así que bueno, para todos los que se quedan así como con un poquito de ganas de más, ahora, si mis compañeros me ayudan en el chat, les va a quedar el link para que puedan entrar al trayecto, a nuestro nuevo trayecto de audio inmersivo, que empieza el 15 de junio, son 20 clases más 3 seminarios. Y para los que entraron bien al inicio y estaban ahí en la sala de espera aguardando que iniciemos la conversación, les prometí una sorpresa hacia el final. Y bueno, este es el momento asociado justamente con nuestro nuevo trayecto. Para todos los que compartieron hoy con nosotros hasta el final este encuentro, tienen un 10% de una bonificación del 10% en el valor total del trayecto. Y bueno, y para nuestros egresados, vi a varios que ya estuvieron con nosotros compartiendo en distintas disciplinas. Ustedes siempre tienen el beneficio del 20% sobre el valor total del trayecto. Así que me parece que es época importante para hacer no solo el anuncio de lo que se viene en Image Campus, sino también para este regalito, premio, beneficio para ustedes. Lo otro que les prometí contarles, y que también seguramente va a aparecer ahí el link para que no se lo pierdan, entiendo que todos ustedes están interesados en las tecnologías inmersivas, así que nuestro próximo encuentro, el segundo de este ciclo, también tiene que ver con producciones virtuales, se llama justamente producciones virtuales del render al real time, y va a ser el 9 de junio a las 19 horas de Argentina, 17 horas de Colombia, así que están todos súper invitados. Sin mucho más para contarles y para no robarles más tiempo, creo que lo importante ya pasó, creo que se quedarían acá largo rato conversando con los profes.
Así que bueno, entiendo que el trayecto es un buen momento para hacerlo. No dejen de seguirnos en nuestras redes para que se mantengan siempre al tanto de nuestras novedades y los esperamos en el próximo encuentro.